Hola, bienvenidos a la Mesa Novata. En esta ocasión les voy a dar unos consejitos, me imagino que ya la mayoría los deben de saber, sobre los juegos de mesa, pero yo he escuchado que la mayoría de personas hablan de cómo ser un buen anfitrión en una quedada de juegos de mesa, pero nunca hablan de la otra parte, cómo ser un buen invitado en una quedada de juegos de mesa. Entonces vamos a presentarle unos consejos para que quedes como un buen invitado. Como consejo número uno, cuando te inviten a una quedada de juegos de mesa, sé puntual, llega a la hora que hayan acordado para no atrasar así a los demás jugadores o a las demás personas del grupo. En caso de que la quedada sea de X juego en particular, si fuese el caso que hay otros juegos, hay más mesas, entonces igual, aunque tu presencia no sea, justamente no vaya a atrasar a los demás, sé puntual. O sea, ese es el primer consejo, sé puntual en la quedada de mesas. Y si no vas a poder llegar, entonces avisa con tiempo que no te vayan a esperar porque no puedes asistir. Consejo número 2. Cuando estés en una quedada de juegos de mesa y llevas o te dan algún tipo de comida que vaya a ensuciar tus manos, procura limpiarte o, en su defecto, te sales de la mesa, empiezas a comer estas chips, paquetitos de estos que como los chetos y demás cositas que te vayan a ensuciar los dedos para no tocar los componentes, llámese cartas, dados, fichas, hasta el mismo tablero. O sea, procurar no hacerlo con las manos sucias, es muy importante. Como consejo número 3, como para ser un buen invitado, procura no realizar estas cositas que pueden ser muy molestas para los que nos gustan, obviamente, mantener la pulcritud, por decirlo de esa manera, de nuestros juegos de mesa. Digamos, a mí me gusta que la gente pues no se lleve las cartas a la boca o los componentes no se los lleve a la boca, o sea, no haga esto, no se los lleva a la boca los componentes del juego. Estos juegos de mesa son relativamente, o si son muy costosos algunos. Entonces procuremos como buen invitado en no llevar cosas, componentes, llámese cartas, etcétera, a la boca. Como otro consejo, dentro de este mismo, no doblar las cartas. Muchas veces he visto que muchas personas agarran las cartas de los juegos de mesa como si fueran cartas de esta barajitas de póker que se consiguen hasta por 500 colones costarricenses. Entonces, procurar cuidar las cartas, no doblarlas, no meterse a la boca, no meter ningún componente a la boca, cuidarlos, porque de eso se trata, de que disfrutemos, pero al mismo tiempo seamos unos buenos invitados y no hagamos estas cosas. Consejo número 4. Consejo número 4. Cuando alguien esté explicando un juego, pon atención, no utilices el celular, porque muchas veces pasa que el anfitrión o cualquier otra persona que se sabe el juego, tal vez está dando un ligero repaso de las reglas del juego, y resulta que hay varios que están metidos en su celular. Y después pasa que más adelante salen diciendo o salen preguntando cosas que eran muy puntuales, que se explicaron en esa primera fase antes de empezar el juego. Y es relativamente molesto, aunque tal vez como anfitrión no lo vaya a externar, probablemente. O sea, estemos atentos a eso, estemos atentos a la explicación. De igual forma, habrá puntos
que tal vez no te quedaron claros y obviamente se van a preguntar, pero no utilices el celular cuando alguien está dando la explicación de un juego de mesa. Quinto consejo para ser un buen invitado en una quedada de juegos de mesa. El quinto consejo sería el si no tienes tiempo para ir a una quedada de juegos de mesa, y lo he hecho en una ocasión, pero por un compromiso lo tuve que dejar. O sea, no, si vas a una quedada de juegos de mesa y dejas abandonado el juego y dejas a los demás en el aire, por decirlo de esa manera, pues es un poquito molesto que no tengas tiempo para una partida o para una quedada completa, irte en media partida o irte en medio de toda la quedada de juegos de mesa, procurar, si fuera el caso que no tuviéramos tiempo, mejor, como el otro consejo anterior, mejor no llegar. Y si ya es que te insisten, por lo menos ellos van a saber, o sea, los anfitriones y los demás jugadores van a saber de que tú te vas a ir pronto. Entonces, tal vez la solución sería como jugar juegos de mesa que sean de corte, o sea, de duración corta, como fillers, eh, party games, etcétera. Y como sexto y último consejo, cuando vas como invitado a una quedada de juegos de mesa, procura no hacer nunca, jamás en tu vida, llevarte algún recuerdito de la quedada de juegos de mesa. Hay un ínfimo porcentaje de las personas que, ay, es que quiero recordar este día, entonces me voy a llevar este meeple o este huevito o esta carta porque para que me recuerde que en algún momento asistí a este lugar o a esta quedada de juegos de mesa. O sea, nunca lo hagan, porque tal vez lo hacen de forma inocente, como crear ese recuerdo, tener un recuerdo de ese momento. Pero sinceramente, el que falte piezas, el que falte una carta, el que falte cualquier tipo de componentes en un juego de mesa, prácticamente que lo está capando. Y en próximas quedadas tal vez vamos a utilizar ese mismo juego y tal vez era una carta importante o un componente importante que hace que el juego no se disfrute de la misma manera, y probablemente el anfitrión, el dueño del juego de mesa, vaya a tener que sacar de su dinero para tal vez conseguir esa carta o imprimirla o, o bien producir el componente o componentes en mandarlos a comprar de una persona que haga impresiones en 3D, y a veces tal vez no es posible encontrar ese componente, tal vez sea de difícil acceso el poder conseguirlo y entonces el juego queda capado. No hagamos esto, no hagamos esto. Eh, Grabemos, hagamos videos, saquémonos fotos, e incluso en algunas quedadas de juegos de mesa les dan, no sé, un stickers o alguna cuestioncita, algún presente para que puedas llevártelo a casa y recordar esos momentos agradables que pasaste con tus amigos y o conociendo a nuevas personas, pero jamás te lleves ningún recuerdito, entre comillas, de algún juego de mesa, porque en realidad lo estás escapando y al final es una mala costumbre, así que nunca lo hagas.